Imagina un lugar donde el aire se llena de ladridos roncos que retumban entre los acantilados. Donde las rocas, cubiertas de algas, parecen cobrar vida y moverse bajo el sol. Un lugar que huele a sal y a pescado, y donde, de repente, un cuerpo torpedo surca las olas a una velocidad impresionante. Hoy, viajamos a las costas del Pacífico norteamericano para conocer a los dueños de este espectáculo, el león marino de California. Son los artistas del océano, los perros juguetones del mar, pero también son feroces guerreros territoriales. ¿Alguna vez te has preguntado por qué pueden caminar en la playa y las focas no? ¿Cómo le hacen para bucear a 200 metros de profundidad y no desorientarse? ¿O qué significa realmente ese famoso y escandaloso ladrido que todos conocemos de las películas? Prepárate, porque hoy no solo veremos sus acrobacias. Vamos a sumergirnos en su mundo para descubrir sus secretos mejor guardados. A simple vista, podríamos pensar que son todos iguales, pero nada más lejos de la realidad. En el mundo del león marino de California, el tamaño sí importa. Hablamos de un dimorfismo sexual extremo. Los machos son los pesos pesados. Pueden alcanzar los 2.4 metros y pesar más de 300 kilos, casi el peso de una motocicleta. Tienen un cuello ancho y poderoso, y desarrollan una cresta ósea en la frente llamada cresta sagital que les da esa apariencia de tener una joroba en la cabeza. Es como un casco de guerra que les sale cuando maduran. Los leones marinos de California tienen un patrón reproductivo poligínico. De mayo a agosto, los machos establecen territorios e intentan atraer hembras para aparearse. Las hembras pueden moverse libremente entre territorios sin ser coaccionadas por los machos. Las madres amamantan a sus crías entre sus viajes de alimentación. Los leones marinos de California se comunican mediante numerosas vocalizaciones, en particular ladridos y llamadas de contacto entre madre y cría. Las hembras, en cambio, son más estilizadas y gráciles. Miden hasta 1.8 metros y pesan alrededor de 90 kilos. Su pelaje es de un marrón claro, casi acaramelado, mientras que los machos, cuando se mojan, parecen de un negro azabache brillante. Como su nombre lo dice, California es su cuartel general, pero su reino es enorme. Los encontramos desde la Columbia Británica en Canadá hasta las costas de México, incluyendo el Golfo de California. Son criaturas versátiles. Su hogar puede ser una playa tranquila, un acantilado azotado por el viento, una cueva marina o un muelle cualquiera. Sí, son famosos por invadir puertos deportivos y subirse a los barcos como si fueran dueños del lugar. Son gregarios, curiosos y les encanta estar cerca del hombre, aunque a veces eso les traiga problemas. Durante la temporada de reproducción, los leones marinos de California se reúnen tanto en costas arenosas como rocosas. En días cálidos, se acercan al agua. Por la noche o con clima frío, se adentran más en el interior o a mayores altitudes. Los ejemplares no reproductores pueden reunirse en puertos deportivos, embarcaderos o incluso en boyas de navegación. En 2004, se encontró un león marino de California sano sentado en una carretera del condado de Merced, California, a casi 160 kilómetros río arriba de la bahía de San Francisco y a 800 metros del río San Joaquín. Eso sí, para tener sus crías, buscan lugares más privados. Las colonias de cría más importantes están en las islas del Canal de California y en las islas de la península de Baja California, como los Islotes, uno de los lugares más increíbles para bucear con ellos. ¿Y por qué pueden caminar y las focas no? Mira bien sus aletas. A diferencia de las focas, que son rígidas,
Los leones marinos pertenecen a la familia de los otáridos, o focas con orejas. Tienen la increíble habilidad de rotar sus aletas traseras hacia adelante y meterlas debajo del cuerpo. Esto les da un superpoder en tierra. Pueden caminar a 4 patas, e incluso correr si hace falta. En la playa, parecen perros grandes y torpes, pero ágiles. Como otárido, el león marino de California depende de sus aletas delanteras para impulsarse al nadar. Esta forma de locomoción acuática, junto con su cuerpo aerodinámico, reduce efectivamente la resistencia bajo el agua. Su movimiento de aleta delantera no es continuo. El animal se desliza entre cada brazada. La flexibilidad de su columna vertebral le permite al león marino de California doblar su cuello hacia atrás lo suficiente como para alcanzar sus aletas traseras. Esto le permite al animal hacer giros dorsales y mantener una postura aerodinámica. Cuando se mueve en tierra, el león marino de California puede girar sus aletas traseras hacia adelante y caminar en 4 patas. Mueve las aletas delanteras de manera transversal, en lugar de sagital. Además, depende de los movimientos de su cabeza y cuello más que de sus aletas traseras para la locomoción terrestre. Los leones marinos de California pueden viajar a velocidades de alrededor de 10,8 km por hora, y pueden bucear a profundidades de 274 metros y durante hasta 9,9 minutos, aunque la mayoría de las inmersiones suelen ser de 80 metros y duran menos de 3 minutos. Pero en el agua, la torpeza desaparece. Se convierten en torpedos. Usan sus poderosas aletas delanteras para propulsarse, como si estuvieran volando bajo el agua. Y sus aletas traseras las usan como timones para girar y hacer esas acrobacias que tanto nos fascinan. Pueden alcanzar velocidades de hasta 16 km por hora. Los leones marinos de California tienen visión cromática, aunque se limita al espectro azul-verde. Es probable que esto se deba a una adaptación para vivir en hábitats costeros marinos. Los leones marinos tienen una audición subacuática bastante aguda, con un rango de audición de 0,4 a 32 kHz. Los leones marinos de California dependen de sus bigotes o vibrisas para el tacto y la detección de vibraciones subacuáticas. En comparación con la foca común, las vibrisas del león marino de California son más suaves y menos especializadas, por lo que su rendimiento al seguir rastros hidrodinámicos es menor, aunque siguen siendo eficaces. Los leones marinos de California se alimentan de una amplia variedad de mariscos, principalmente pulpos, calamares y peces, y a veces almejas. Las especies de peces y calamares que se consumen comúnmente incluyen salmón, merluza, merlán del Pacífico, anchoa, arenque, pez roca, lamprea, cazón y calamar de mercado. Se alimentan principalmente cerca de las costas continentales, la plataforma continental y los montes submarinos. También pueden buscar a lo largo del fondo del océano. Los leones marinos de California pueden comer solos o en grupos pequeños o grandes, dependiendo de la cantidad de alimento disponible. A veces cooperan con otros depredadores, como delfines, marsopas y aves marinas, cuando cazan grandes bancos de peces. Los leones marinos de California a veces siguen a los delfines y explotan sus esfuerzos de caza. Las hembras adultas se alimentan entre 10 y 100 kilómetros de la costa. Los machos adultos pueden buscar alimento hasta 450 kilómetros de la costa cuando la temperatura del agua aumenta. Los leones marinos de California son presa de orcas y grandes tiburones. En la bahía de Monterrey, los leones marinos de California parecen ser el alimento más común para las manadas transitorias de orcas que se alimentan de mamíferos. Los leones marinos de California pueden reaccionar a la aleta dorsal de una orca y permanecer vigilantes, incluso al encontrarse con manadas residentes que se alimentan de peces. Los leones marinos de California también son presa común de los grandes tiburones blancos. Se han encontrado cicatrices causadas por ataques tanto de grandes tiburones blancos como de marrajos de aleta corta. Los tiburones atacan a los leones marinos de California tendiéndoles una emboscada mientras descansan en la superficie.
Los leones marinos de California que son atacados en los cuartos traseros tienen más probabilidades de sobrevivir y llegar a la orilla. Los leones marinos de California se comunican mediante diversas vocalizaciones. La más común es su característico ladrido. Los machos territoriales son los que emiten los llamados más fuertes y continuos, y sus ladridos son constantes durante el pico de la temporada reproductiva. Los leones marinos de California ladran con especial rapidez cuando están emocionados. Los ladridos de los machos territoriales y no territoriales suenan similares, aunque los de los primeros son más graves. Los machos pueden ladrar cuando amenazan a otros machos o durante el cortejo. La única otra vocalización que emiten los machos territoriales es un gruñido ronco y prolongado que emiten cuando un individuo se asusta al ser alcanzado por un humano. Esta vocalización también la emiten grupos de machos no reproductivos. Las hembras de león marino de California son menos vocales. Sus ladridos, agudos y más cortos que los de los machos, se utilizan en situaciones agresivas. Otras vocalizaciones agresivas de las hembras incluyen el chillido, el eructo y el gruñido. El sonido que emite una hembra de león marino de California al llamar a sus crías se denomina llamado para atraer a las crías, descrito como fuerte y de pelea. Los machos usan un ladrido profundo y potente para marcar territorio y advertir a otros. Es su grito de guerra. La IUCN clasifica al león marino de California como de preocupación menor debido a su gran y creciente tamaño poblacional. La población estimada es de 238.000 a 241.000 para la población de Estados Unidos o de la zona templada del Pacífico, de 75.000 a 85.000 para la población de Baja California Occidental o del Pacífico tropical, y de 31.393 para la población del Golfo de California. Frente a la costa del Pacífico de Estados Unidos, los leones marinos de California son tan numerosos que están cerca de alcanzar su capacidad de carga, mientras que la población del Golfo de California disminuyó un 20% en 2008. Los leones marinos de California pueden morir en conflictos con pescadores, por la caza furtiva y por enredos en basura artificial. En Estados Unidos y México están protegidos por leyes como la Ley de Protección de Mamíferos Marinos, lo que ha sido clave para su recuperación. ¿No son fascinantes? Desde sus bigotes con radar hasta sus peleas de rockstars. Si quieres que sigamos explorando las maravillas del océano como esta, necesito tu ayuda. Dale un buen like a este video si quieres más historias de la vida salvaje. Y no te pierdas ni un solo viaje. Suscríbete al canal y activa la campanita. Así podremos seguir descubriendo juntos los secretos mejor guardados de nuestro planeta. El león marino de California nos enseña que la inteligencia, la adaptación y la vida social no son exclusivas de los humanos. En sus colonias ven el reflejo de una sociedad compleja, llena de ruido, de peleas, pero también de inmenso cariño maternal y juego. Son el alma de las costas rocosas, los guardianes de las boyas y los anfitriones perfectos para quienes se atreven a bucear en su mundo. La próxima vez que escuches un ladrido en la playa, recuerda que no es solo un animal, es un acróbata, un guerrero y un padre amoroso. Gracias por vernos. Nos vemos en el próximo episodio de Maravillas del Zoológico de Scorpio Nature.